Shalom Israel. Mi nombre es Romaya y a mi derecha Yashua. y el tema de hoy es el matrimonio interracial. Vamos a ver con las escrituras qué dice Dios sobre este acto. Okay, vamos a comenzar con Deuteronomio 7, versículo 3. Deuteronomio 7 y 3. Déjame decirle lo que está sucediendo. Dios le está diciendo a los israelitas que cuando ellos entren a la tierra de Canaán, y comienzan a sacar a los otros pueblos, ellos no deben hacer una cosa, Dice muchas cosas, pero nos vamos a concentrar en esto. Lee. Y no emparentarás con ellas. Cuando dice emparentarás, significa no emparejarás, no te emparejarás con ellas. Emparejarse por casamiento, por casarse con ellas, hablando de las naciones. Sigue. No darás tu hija a su hijo. No darás tu hija a su hijo. Sigue. Ni tomarás a su hija para tu hijo. Y tomarás su hija para tus hijos. Significa que no deben los israelitas casarse con las otras naciones. ¿Por qué dice Dios esto? Sigue. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Porque desviará a tu hijo. Porque eso sucede cuando nosotros los israelitas nos casamos con otras naciones. Muchas veces nosotros comenzamos a desear las costumbres de las otras naciones antes que de nuestras costumbres. Antes de nuestros días festivos y todo eso. Como comenzamos si tenemos una mujer, vamos a decir china, a obedecer a Buda y a seguir a Buda, o India a seguir a Krishna y a todos estos dioses extranjeros. Dios dice, no debes casarte con estas otras naciones, ni cojas hijos o hijas para tus hijos o hijas, ¿me entiendes? De otras naciones, porque desviarán a tus hijos o hijas de seguirme a mí, y eso siempre sucede. Sigue. Y servirán a dioses ajenos. De eso es lo que está hablando. Así van a desviar la otra nación a nuestra gente, poniéndonos a seguir a dioses ajenos, como Krishna, como Buda. Sigue. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Y te destruirá pronto. Y cuando tú lees la historia, eso fue exactamente lo que sucedió. Nosotros nos comenzamos a casar con las otras naciones y Dios nos destruyó como nación. Por eso mismo. Lo vamos a leer ahora en Nehemías 13, versículo 23. Nehemías 13 y 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Vamos a ver si la Biblia dice que eso está bien, que ellos hicieron eso, o si Dios dice otra cosa. Porque hoy en día el pensamiento es que nosotros no podemos casar con quien nos dé la gana. Pero Dios nunca quiso eso para la gente del mundo, especialmente para los israelitas. Sigue. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judíaco, el lenguaje judío. Eso sucede también mucho hoy en día. Nosotros, especialmente entre los hispanos, cuando nos casamos cuando nuestras mujeres se casan con los hombres blancos, ¿qué sucede con los hijos? Muchas veces no le enseñan a hablar el español. Le tienen vergüenza a todo lo que es español, todas las costumbres españoles, ¿entiendes? Las costumbres hispanas, mejor dicho. O con los chinos, muchas veces crían los hijos sin saber el lenguaje español. Y lo mismo estaba sucediendo en aquellos tiempos. Nosotros nos casábamos con las otras naciones y preferíamos sus costumbres y su lenguaje y todo lo que es de ellos. ¿Qué dice? Y español también no es la lengua, el idioma de nosotros, y ni inglés tampoco. Eso es porque en hoy día nosotros hablamos inglés y español y todos estos idiomas. Exactamente, porque en antiguo tiempo, cuando vinieron los conquistadores, destruyeron nuestro lenguaje. Y la gente que todavía tenían el entendimiento del lenguaje que hablábamos, dejaron de hablarlo, por seguir a las otras naciones, por seguir a los españoles que nos conquistaron. Sigue. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judíaco, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Hablaban los lenguajes de las otras naciones y no hablaban judío. Sigue. Y reñí con ellos y los maldije. Reñí significa discutir. Discutió con ellos y lo maldije. Sigue.
y herí a algunos de ellos. Mire con qué fuerza, con qué furor él trató a la nación de Israel por hacer esto. Él dice que algunos de ellos él lo hirió. ¿Ok? Porque esto no es algo esto no es algo simple. Esto es un pecado grave, como vamos a leer. Es un pecado grave que se comete casi todos los días y es frecuente entre nuestra gente, los hispanos y los morenos. Sí. Y les arranqué los cabellos. Hasta le arrancó los cabellos. Y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos. Lee esa parte de nuevo. No daréis vuestras hijas a sus hijos. ¿De dónde él está dictando esto? De lo que acabamos de leer en Deuteronomio 7. Le está diciendo lo mismo. La ley dice, no daréis vuestras hijas a sus hijos. ¿Sigue? Y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos. Lo mismo que estaba diciendo Moisés en Deuteronomio 7. Sigue. Ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Te está diciendo que hasta Salomón, el rey más sabio del mundo, okay, el hombre más sabio del mundo, pecó en hacer esto, en casarse con las otras naciones. Y vamos a ver lo que fue el resultado. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Porque cuando tú lees la historia de Salomón, él era un hombre muy sabio, muy inteligente, muy dedicado a la ley del Señor. ¿Okay? Y por eso Dios le dio tanta sabiduría, porque era dedicado a servirlo a él. Pero cuando se comenzó a casar con las otras naciones, con toda la sabiduría que tenía y con toda fuerza que puso en seguir la ley y en forzar las leyes de Dios, aún con toda la sabiduría que tuvo, las mujeres extrañas hicieron que él pecara contra el Dios, contra nuestro Dios. ¿Okay? Comenzó a hacer casas para los otros dioses y a sacrificar para ellos. ¿Okay? ¿Por qué sucedió eso? Porque se casó con mujeres extrañas. Por eso la Biblia dice, no te cases con mujeres extrañas porque van a desviarte de seguirme a mí. ¿Okay? Sigue. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Porque es, como dice aquí, este mal tan grande de prevaricar, significa transgredir la ley de Dios. Mal tan grande de tomar mujeres extranjeras. En la Biblia dice que es un mal muy grande tomar mujeres extranjeras que no son de tu propia nación. ¿Y cuál es la nación de Israel? Los morenos americanos, los negros americanos, los haitianos, los indios del oeste, los indios del Caribe, los indios americanos nativos, okay, y los hispanos. Nosotros somos los verdaderos hijos de Israel. Okay. Vamos de ahí para Esdras 10, versículo 7. Esdras 10 y 7. E hicieron pregona en Judá y en Jerusalén, que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Ok, esto está hablando de Esdras, ok, y los ancianos, los príncipes de la nación, dijeron que toda la nación de Israel tenía que juntarse en Jerusalén. Okay. Toda la nación de Israel que salió del cautiverio de Babilonia. Sigue. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Era tan necesario que toda la nación viniera a Jerusalén a ser juzgado por los ancianos, por Esdras y los antiguos, que si no hicieron conforme a lo que pregonaron,
iban a ser su hacienda, su casa y todo lo que tuvieron iba a ser quitado de ellos y ellos expulsados de la nación de Israel. Porque era tan necesario que se reunieran delante de los ancianos y de Esdras. Porque pidieron que toda la nación fuera a ver a estas. Vamos a ver. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días. A los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y a causa de la lluvia, temblando con motivo de aquel asunto. ¿Qué asunto? Sigue leyendo para que vean. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Estos hombres añadieron al pecado de Israel por coger mujeres extrañas. ¿Ok? Sigue. Ahora pues, dar gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, y apartaos y apartaos. Esa es la única solución de ese problema. Si usted, siendo israelita, está casado con una gente que es de otra nación, chino, árabe, blanco, la Biblia dice, tiene que apartarte de ellos. Oh no, ya yo cometí el error y me voy a quedar con ellos. No, la Biblia dice que te tienes que apartar de ellos. ¿Ok? Dios no ve ese matrimonio como un matrimonio real. Dios no quiere que ustedes estén casados con otras naciones. Dios exige que los israelitas se casen entre ellos mismos. ¿Entienden? Sigue. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Apártense de las mujeres extranjeras. Y ustedes, las mujeres que tienen esposos extranjeros, apártense de ellos. Eso es lo que Dios exige en la Biblia. Lee el versículo 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. No dijeron, no, espérate, yo tengo 10 años con esta persona y tenemos 3 hijos. No había excusa. Porque no importa cuánto tiempo o cuántos hijos tú tenías con ella, con esa persona. Te tenías que apartar de ellos. Ahora, si tienes un hombre, un hombre israelita y tiene una mujer extraña, esos hijos tuyos son israelitas. ¿Me entiendan eso? Porque la nacionalidad viene por el hombre. Tú siendo un hombre israelita, tienes hijos con una mujer extraña, tienes que apartarte de ellas, pero entiendas, si puedes, quédate con tus hijos porque ellos son israelitas y es posible que Dios lo salve en el final. Pero ustedes que son mujeres israelitas y se han casado con otra nación y tienen hijos con ellos, esos hijos suyos no son israelitas. ¿Ok? No son israelitas y van a ser destruidos cuando vuelva a Jesucristo. Como quiera, tienen que apartarte de ellos. ¿Ok? Y ahí vamos para Tobías 4, versículo 13 y versículo 14. Este es un libro que se encuentra en los libros apócrifos. Le vamos a poner la página donde pueden ir en el internet para conseguirlo, para que lo puedan leer con nosotros. ¿Ok? Estos libros fueron sacados de la Biblia en los años 1700 por los cristianos protestantes. Siempre fue parte de la Biblia. Todavía se encuentra Biblia en español y en inglés que tienen estos libros adentro. ¿Ok? Tobías 4 y 13. Guárdate, hijo mío, de toda fornicación. Dice aquí, guárdate, hijo mío, de toda fornicación. Tobías le está diciendo a su hijo, no forniques. Vamos a ver de qué él está hablando. Sigue. Primeramente tomarás mujer de la generación de tus padres. ¿De qué? Mujer de la generación de tus padres. Porque es fornicación, aunque estés casada con esa persona. Si tienes relaciones sexuales o te casas con una persona que no es de tu nación, aunque tenga papeles, aunque sean supuestamente casados de acuerdo a lo que dicen las leyes de los Estados Unidos o en cualquier país que ustedes estén,
Dios lo ve como fornicación. Esa relación en los ojos de Dios no tiene valor, ¿ok? Dios no respeta esa relación. Usted como hombre o mujer israelita tiene que apartarte, tiene que dejar a esa persona, ¿ok? Porque en la Biblia dice que eso es fornicación. Sí. Y mujer extraña que no sea del tribu de tu padre, no juntarás contigo. Mujeres extrañas, le está diciendo Tobías a su hijo, no te ajuntes con ellas. ¿Ok? Sigue. Porque somos hijos de los profetas. Porque nosotros los israelitas, los hispanos y los morenos, ¿ok? Nosotros somos los hijos ¿de qué? De los profetas. De los profetas. ¿Quién? Que son nuestros padres antiguos, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate, hijo, que ellos tomaron mujeres de sus hermanos y fueron benditos en sus hijos, y su simiente poseerá la tierra. Poseerá la tierra, su simiente poseerá la tierra. Hasta en los antiguos tiempos, nuestro antepasado, nuestros parientes, Noah, Abraham, Isaac y Jacob, todos cogieron mujeres de su propia nación, ¿ok? Y por eso fueron bendecidos. Es el ejemplo que le está dando aquí. Ellos no se fueron para otra nación a coger mujeres de otro pueblo. Dios nunca quiso eso, ¿ok? Dios nunca quiso que todas las naciones se estuvieran mezclando. Y vamos a leer eso en la Biblia. Sí, sí. Ama pues, hijo, a tus hermanos, y no tengas soberbia para con ellos en tu corazón. Ama pues, hijo, a tus hermanos y no tengas soberbia para con ellos en tu corazón. Significa que si tú no te casas con una de tu propia nación, una mujer o un hombre de tu propia nación, significa que tú no amas a tu nación, tú no amas a tu pueblo. En otras palabras, tú te tienes odio a tu pueblo, a tu cultura, puede ser el lenguaje que hablas, lo que sea. Pero si tú sales de tu nación para casarte con otra nación, es porque tú le tienes odio a tu nación. Eso es lo que te está diciendo la Biblia aquí. No es por otra cosa, no es porque tú crees que toda la nación pueden estar juntas. Pero tú le tienes odio a tu propia nación, a tu propia cultura y quieres comenzar a seguir a otra. Eso es lo que está sucediendo en la mente cuando se casan con otras naciones. Sigue. No menosprecies los hijos ni las hijas de tu nación, para dejar de tomar de ellas mujer. No menosprecies, no odies a los hijos e hijas de tu pueblo para tomar mujer de otra nación. No debemos estar haciendo eso. ¿Ok? Deuteronomio 32, versículo 8. Porque yo dije antes, más temprano en la clase, que Dios nunca quiso para todas las naciones que estuvieran juntos o que se estuvieran mezclando uno con el otro. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre eso. Deuteronomio 32 y 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. La traducción aquí está mala. En inglés dice, cuando Dios dividió la herencia de las naciones. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. La traducción otra vez está mala. Dice en inglés, cuando separó los hijos de los hombres. Sigue. Estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. En otra palabra, cuando Dios dividió a las naciones y los separó. Oye, ¿cómo está diciendo la Biblia? Cuando Dios dividió a las naciones y los separó. ¿Qué dice? Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Él le dio su porción de tierra según cuánta tierra los israelitas iban a necesitar. ¿Por qué? Porque los israelitas, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. ¿Okay? El único pueblo amado por Dios. Las otras naciones recibieron su herencia de acuerdo a cuánto tierra nosotros necesitábamos. Pero el punto que queremos sacar de aquí es que Dios dividió a las naciones y las separó. Él nunca quiso lo que tenemos hoy en día en América, en los Estados Unidos, ¿cómo se llama? La democracia. Y todos los pueblos juntos y
Todas las naciones pueden venir y ser una nación. Una nación hecha por todos los pueblos y por toda la gente del mundo. Y todo el mundo agarrado de manos y cantando y todo feliz. No, Dios nunca quiso eso. Por eso Él lo dividió y lo separó. Ustedes quédense para allá y ustedes quédense para acá. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si Jesucristo cambió eso. A ver si Jesucristo dice algo diferente. De ahí vamos para Mateos 25, versículo 32. San Mateo 25 y 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Comienza el 21. 21 o 31. Sí. 21. 31. 31. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria. El Hijo de Hombre sabemos que se está hablando de Jesucristo. Cuando Jesucristo vuelva, ¿okay? En la segunda venida de Jesucristo, al final del mundo, cuando Él venga con todos sus ángeles a ser glorificado, ¿qué Él va a hacer? Sigue. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Serán reunidas todas las naciones delante de Jesucristo. Vamos a ver lo que Jesucristo va a hacer con estas naciones. Y apartará los unos de los otros. ¿Y qué? Apartará los unos de los otros. ¿Estás seguro que no dice ahí que Jesucristo quiere a todo el mundo junto? Y apartará los unos de los otros. Y apartará los unos de los otros. ¿Sigue? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Jesucristo mismo lo dice. Que cuando Él vuelva, Él va a separar las naciones de nuevo. ¿Por qué? Porque hoy en día se ve mucho en los Estados Unidos, en los países de Europa. En todos los países del mundo casi tú encuentras que todas las naciones están ahí. Todas las naciones están juntas. ¿Ok? Muchos de los países del mundo tienen democracia. ¿Ok? Y todo el mundo está ahí. Jesucristo dice que Él no quiso eso. Que Él lo va a separar de nuevo. Porque Dios lo separó originalmente en Deuteronomio 32, versículo 8. Dice que lo dividió y lo separó para que no estuvieran juntos. Pero cuando vuelva Jesucristo, Él va a hacer lo mismo. Porque hoy en día se han juntado de nuevo. Pero ¿cómo va a suceder eso? Dios se sentará realmente Jesucristo en un trono y todas las naciones delante de Él. No, la profecía en Isaías 13, versículo 13, nos va a enseñar cómo va a suceder esta separación de naciones. Vamos para Isaías 13, pues, versículo 13. Isaías 13 y 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Cuando Él vuelva, la tierra y el cielo se va a estremecer, se va a mover de su lugar. ¿Sigue? En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En el día del ardor de su ira, cuando Él venga con su ira para destruir, ¿ok?, a la tierra y a los hechos que se hacen en la tierra. Sigue. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirara hacia su pueblo. Cada cual mirará hacia su pueblo. ¿Ok? Está hablando de que cuando Jesucristo vuelva y traiga esa destrucción a la tierra, que la tierra hasta se va a mover de su propio lugar. ¿Ok? Va a parecer como que el cielo se está moviendo. Dice, cada cual mirará hacia su pueblo. ¿Ok? Sigue. Y cada uno huirá a su tierra. Y cada uno irá a su tierra. Porque la mentira de hoy en día es que todas las naciones pueden estar juntas. Pero aquí te está enseñando que cuando haya suficiente destrucción en el mundo, ¿ok?, todo el mundo va a decir, tú vete para allí y yo me voy para acá. Todo el mundo se va a separar, ¿ok? Porque es mentira que todos los pueblos pueden estar juntos. Eso no puede ser, ¿ok? En su imaginación eso trabaja, eso funciona, podemos estar juntos. Pero la realidad es que cuando haya la destrucción, todo el mundo no va a querer estar con otra gente. Ellos van a querer estar en su propia tierra con su propia gente. ¿Ok? Lee el próximo versículo. Versículo 15. Cualquiera que sea hallado será alanciado. Y cualquiera que por ellos sea tomado, caerá a espada. Y
la traducción otra vez está mal aquí, dice, y cualquiera que por ellos sea tomado. En la inglés dice, y cualquiera que con ellos sea tomado, caerá a espada. Cuando habla en el versículo 14 de, y como Garcela perseguida, está hablando de la nación blanca, los edomitas. ¿Okay? La gacela perseguida y oveja sin pastor, se está hablando de la nación blanca, los edomitas. Cuando dice en el versículo 15, cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que con ellos sea tomado caerá a espada. Está hablando que todas las naciones, toda la gente que se quede con la nación blanca, con los edomitas, que se junten con ellos, van a ser matados. ¿Ok? Esto es lo que estamos leyendo en la Biblia. ¿Ok? Cualquiera que con ellos sea tomado caerá a espada, porque esa nación específicamente va a ser destruida, ¿ok? Por las otras naciones. De ahí vamos para 2 de Corintios 6, versículo 14. 2 Corintios 6 y 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No unese en yugo desigual con los incrédulos. En el Nuevo Testamento, Pablo, por el Espíritu de Jesucristo, nos está diciendo que no debemos juntarnos con gente que no creen en la Biblia, los incrédulos. Está hablando, claro, que entre los israelitas, porque van a haber muchos israelitas que no van a creer en lo que dice la Biblia. Van a perseguir su propio pensamiento y lo que ellos quieren hacer. Pero también está hablando de las otras naciones. Porque no es posible que las otras naciones creen en lo que está diciendo la Biblia. Porque Dios no vino a salvar ningún otro pueblo, sino el pueblo solamente de los israelitas. Solamente a los israelitas. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso dice aquí, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos de tu propia nación y también de las otras naciones, porque ellos no fueron hechos para creer en la Biblia. Sigue. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mira los ejemplos que te está dando. La justicia con la injusticia y la luz con la tiniebla. Esas dos cosas nunca se pueden juntar. Nunca. Te está dando el mismo ejemplo. No te ajuntes con gente que no cree y no te ajuntes con la otra nación. Sigue. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es un dios antiguo de los canonitas. ¿Sigue? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? De los pueblos de Israel. Sí. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos. ¿Por lo cual qué? Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Salid de en medio de ellos y apartaos. Apártense. Apártense de los incrédulos de su nación y de las otras naciones también. Ahora en el trabajo, ustedes tienen que hablar con ellos, tienen que trabajar con ellos, no se pongan simples, trátalo como cualquier otra persona. Pero en su vida personal, apártense de las otras naciones. Igualmente como ellos se apartan de ustedes. Tú ves que los chinos siempre andan junto con los chinos, los blancos siempre andan junto con los blancos. Muy raro que tú veas un moreno o un hispano en el círculo de ellos. Y eso es, si es uno, es uno. Exactamente, uno. Uno que completamente acepta toda su creencia y como dicen en inglés, un coon. Que nada más quiere seguir atrás de las otras naciones. Pero dice aquí, salid de en medio de ellos y apartaos. Dice ¿quién? El Señor. Apártense. Sigue. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibí. Y yo los recibí. Dice, no toquéis los inmundos. Las cosas inmundas es la creencia y la filosofía de las otras naciones, los dioses de las otras naciones.
So, como puede ver en la Biblia, Dios dice que el matrimonio interracial no es aceptable con Dios. Si usted es un israelita casado con otra nación, deben apartarse de ellos. Con eso decimos shalom. Shalom.